Hola, Hola estamos, Eduardo. hola, ahora te presento. Estamos en una nueva entrevista de nuestro ciclo de entrevistas a personas que hacen. Con mucha alegría y hasta orgullo, diría yo, lo presento a Manuel Álvarez Tronjé. Es no por edad, es un viejo conocido. Hemos, en su momento, allá por el año, creo, 95 por ahí, yo hice mi formación como mediador en una institución que dirigía Manuel, en el cual aprendí mucho, digamos, aprendí mucho. Todo lo que sé de mediación lo aprendí ahí. Y hicimos buena onda en su momento. Bueno, después la vida nos... Bueno, y ahora tenemos un feliz reencuentro. Y lo descubrí a Manuel en un proyecto muy interesante que él nos va a contar ahora. Eh, Antes de contar el proyecto en el que estás trabajando, eh, ¿cómo te presentás? Digamos, abogado, Mira, me presento como Manuel Álvarez Tronjé y bien. diría que lo de abogado y lo de mis tareas profesionales son las circunstancias, pero esencialmente creo que me presento como padre de 5 hijos. Sí, además, si no me equivoco, hace poco se casó la última de tus hijas, Exactamente, la se última casó la... la última que le faltaba casarse, digamos. Sí, exacto, exacto. Como es nuestra costumbre y para los que nos siguen el ciclo de entrevistas, vamos a preguntarle a Manuel, le quiero preguntar a Manuel, como siempre, ¿cuántos años tenés, Manuel, ahora? 68. 6'8", un pibe. Cuando eras chiquito, muy chiquito, nene, ¿cómo imaginabas que iba a ser, qué iba a ser de tu vida, digamos? ¿Qué pensabas que iba a ser de tu vida cuando eras muy chiquito? Mira, el recuerdo que tengo, que a veces lo he compartido con amigos, amigas, es que cuando estaba en lo que soy segundo grado, o sea, primero Sí, superior para mi sí, sí, época, sí, claro, en mi época también, sí. te estoy hablando del año 65 aproximadamente, empecé a irme solo al colegio, cosa que en aquellos momentos podíamos hacer caminando 4 o 5 cuadras. Correcto. Tal cual. Y me acuerdo que de las primeras veces que me iba solo tomé conciencia de mi individualidad. Ajá, Y me acuerdo de haber pensado, caminando por la calle Santa Fe y antes de meterme en la Galería Armenia, que, que bueno, que esto pasara rápido, lo del colegio, porque yo iba a seguir de abogacía, ajá, que iba a querer, no sé, defender, creo que era mi sueño. No, no con esto te digo que siempre pensé lo mismo, porque cuando fui adolescente me encariñé mucho con las tareas de campo, agropecuarias, me ajá. encantaba salir a caballo, etcétera, y dudé mucho si no dedicarme a la ingeniería agrónoma, ¿no? Pero siempre me tiró el saber discutir, conversar. Mi padre era abogado, entonces Ah, también eso influyó, aunque él no ejercía, pero después cuando me tocó decidir, siempre me acordé de ese pensamiento de muy chico. ajá. Y tenés idea bueno, de la influencia de paterna, digamos, de tener un padre abogado, digamos, para los seres, para las personas, y sobre todo para los hijos varones, es una influencia importante, ¿no? Eh, y si yo no me equivoco, por lo que conozco de vos, vos te dedicaste a la abogacía, Sí, digamos. sí, sí, muy profundamente. Siempre me gustó la profesión y la cantidad de puertas que me abrió y trabajé en todos los sectores. He trabajado en estudios jurídicos mucho tiempo y desde el comienzo y haciendo tribunales solo y también trabajé en el sector público muchos años en la parte de seguros, de superintendencia de seguros, y después trabajé más que nada volcado a la parte de abogacía empresarial, es decir, trabajando dentro de empresas, Sí, como liderando me tocó
el sector jurídico de diferentes compañías. Sí, les cuento para los que nos están viendo que tenemos previsto con Manuel hacer un webinar a fin de mes en el marco de lo que hacemos nosotros como asesores de consultores de empresas de familia, los protocolos, eh, nos va a aportar su mirada de cómo un área bastante desprotegida que tienen las pymes y las pymes familiares, que son los aspectos legales y que a veces están sometidos a demandas laborales, demandas por enfermedad, en fin, varias cuestiones que les cuestan mucha plata a las pymes y a las pymes familiares. Manuel nos va a ayudar en su momento a poder tener herramientas de protección sobre eso. Pero, ¿y digamos, vos estás trabajando, y ahora sí te voy a pedir que nos cuentes, estás trabajando en un proyecto que a mí me resultó sumamente interesante, que me parece que no está vinculado a a la abogacía. Contanos Yo un... lo vinculo, ¿eh? Yo Ah, lo sí. vinculo Ah, con la bueno, abogacía. dale, dale. Mira, yo empecé con este proyecto allá por el año 2005-2006, cuando las noticias nos impactaban todos los días con la desnutrición en el Chaco, en realidad en el norte argentino. Ajá. En ese momento yo estaba viviendo en España, ejerciendo como abogado, y las noticias, el título me impactó mucho, me dolió, me conmovió. En el diario El País, el título grande era Hambre en el país de la carne. Con lo cual la lectura del artículo, que hablaba con mucho fundamento de lo que estaba sucediendo, y comparaba a la pobreza argentina con la de Biafra. Recordarán que en aquel momento era noticia. Terrible. Biafra era Era lo lo, peor, digamos, peor. el Sí. extremo, ¿no? Entonces, con algún grupo de amigos empezamos a conversar si esto era posible que estuviera pasando en nuestro país después de la crisis del 2001-2002, ¿no? Y ya habíamos conversado qué hacer, yo estaba viviendo afuera, me vine a Buenos Aires en algún viaje que hacía con frecuencia desde Madrid, yo vivía allí y nos fuimos con un grupo justamente al norte a ver si esta situación era tal cual la decían, si Y, tal cual la y- presentaban los diarios. y era. Y la verdad que era y era multiplicada por lo que nosotros pudimos ver. No, no había una coma de mentira ni de exageración. La pobreza en ese sector, especialmente en el impenetrable chaqueño, era de condiciones, no sé, de la prehistoria. Salaban la carne, no tenían agua, no tenían baños. Y así fue como tratábamos de traer a algunos chicos a las escuelitas que había cercanas y recibimos sobre todo una frase que nos conmovió mucho porque nosotros los vinculábamos con traerlos a jugar a la pelota. Y un chiquito, te diría de 9, 10 años, preguntó muy tímido qué es una pelota. Mm, Y esto fue, te diría, algo que nos marcó y comenzamos a también como trabajar en el país del con fútbol, ¿no? en Preguntar. el país de fútbol y que todo el mundo conoce lo que es Sí, una pelota hasta de trapo, ¿no? sí, sí, sí. La cuestión es que eso fue un enorme shock y ahí nos organizamos mejor y para contártelo en forma muy breve, decidimos hacer un proyecto que realmente impactara, nos dimos cuenta que la educación era la herramienta principal y también te cuento que allá por esos años, probablemente habrá sido el año siguiente, cuando decidimos fundarnos, hicimos alguna reunión con los padres del lugar, padres, madres, ¿no? Especialmente las madres, y nos reunimos en algún sector muy difícil de llegar, ¿no? Y venían las madres, no sabemos bien cómo se habían enterado, porque no existía ni conexión ni nada por el estilo, pero se ve que boca a boca eso se difundió. Habría 30, 40 personas y una madre dijo, mire, yo no sé, nosotros queríamos poner un jardín de infantes porque la educación inicial es crucial en este tipo de proyectos, ¿no? Y ella Sí, sí, dijo, sí. miren, yo no sé si ustedes van a poder lograrlo, pero yo sé que la educación es el salvavidas de mi hijo. Mm, Nunca nadie me lo definió mejor, nunca.
Y creo que eso nos conmovió a este grupo, que éramos amigos profesionales, y ahí decidimos hacerlo más ordenadamente, fundar Educar 2050, porque sabemos que la educación es un proyecto a largo plazo, ¿no? Como el nombre lo explica. Y a partir de ahí nació este proyecto de mejora de educación con mucho más Digamos, orden. Manuel, cómo venían esas madres? Digamos, cómo se enteraban? ¿Dónde Mira, estaban? evidentemente, esto estoy hablando del Impenetrable, ¿no? El Impenetrable Sí, es una zona muy grande del Chaco, en algunas partes Parque Nacional, aproximadamente, no sé, 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas, o sea, es muy, muy grande. Nosotros estábamos en la puerta del Impenetrable sobre Castelli, especialmente más cerca de Tres Isletas, 200 kilómetros del Chaco de resistencia, perdón. Y venían porque se ve que se iban difundiendo entre ellos, boca a boca. Probablemente por trabajos, probablemente por chicos que se mueven, por la escuela. La escuela es mucho más que lo que nosotros tenemos en la mente, ¿no? Desde el pizarrón, la tiza y el edificio. Es todo un centro de congregación. ¿Tuvieron en ese momento contacto, algún tipo de apoyo o a nivel institucional, estatal, gubernamental? Mira, al principio ¿Estaban no, solos? al principio no lo tuvimos y fuimos también con la arrogancia del porteño, ¿no? A Claro, decir, bueno, ¿qué necesitan, no? claro. Y Nosotros tenemos para recibimos darles, claro. claro, recibimos la lección de vengan con un poquito más de serenidad, ¿no? De aquellos docentes que recuerdo con todo cariño y que seguimos vinculados, ¿no? Después de 20 y pico de años. Eh, y la verdad que ellos nos fueron enseñando que esa educación era mucho más que el pizarrón y la tiza y que ellos tenían un compromiso desde ser psicólogos a ser transportistas, a ser cocineros y a ser médicos. Ahora, Eh, Manuel, te interrumpo, disculpame, pues me quedé en esto. ¿Cómo fue evolucionando en tu cabeza y con la gente que vos estabas, esto que se transformó, digamos, como del hambre al hambre de la educación, ¿no? Eso que te dijo la mamá. Yo sé que la sí, educación es el salvavidas de mi hijo, ¿no? No es no me des un pedazo de carne, dame educación, ¿no? Digamos, pero eso tiene sí, que haber habido como una evolución en el proyecto, en la cabeza. ¿Cómo fue es eso? un buen punto porque me llevas al lema inicial que nació, te diría, en el primer año, que fue contra la pobreza, buena educación. ¿Por qué instamos a ese lema que nos sigue hasta el día de hoy? Porque lamentablemente después podemos hablar con más detalle, pero estas condiciones existen. Yo vengo del Chaco hace... Todavía sigue, sí. Eh, contra la pobreza, buena educación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en ese espíritu realmente conmovedor del docente que estaba presente allí, había un puente para salir de esa condición. Había un trato cariñoso, había una protección en todo sentido, como decía antes, en estas escuelitas que, si se les puede decir escuelitas, estaban distribuidas en esos caminos que no son caminos, había también una conexión con los madres y padres que también ayudaban a la educación. Ellos se daban cuenta, sabían que ahí era el camino, y hoy puedo decir, después de 20 años y de haberme encontrado con alumnos de aquel momento, que esos chicos están bien formados y que están desarrollando sus actividades terciarias en enfermería o en maestros de especiales o a técnicas de agricultura. Eh, con lo cual te diría que nosotros aprendimos mucho de ellos y así empezamos a construir un proyecto que yo lo empecé con amigos profesionales, eran o abogados, contadores, economistas, y se fue sumando más gente. No estoy hablando de muchos, serán 8 a 15, hasta que esto fue creciendo, creciendo y creciendo a lo que te puedo contar ahora. Estamos presentes en las 24 jurisdicciones del país, en todas las provincias y en Cava. Estamos muy Eh, presentes en el ámbito ¿qué, qué trabas de la... encontraste en el camino?
Trabas de todo tipo, porque cuando empezamos a darnos cuenta que nuestra tarea tenía que ser no la de una gotita de agua, sino la de un tsunami, nosotros podíamos seguir apoyando escuelas, 15, 10, 50 o hasta 100. Nos costaba mucho. La mayor palanca la tiene el Estado. Entonces fuimos a hablar con el Estado, fuimos a hablar con la tarea de hacer incidencia en política pública. Primero fue la gobernación del Chaco, que nos recibió bien, nos escuchó. Pero ¿por qué nos escuchó? Porque esto también nos lo dijeron las maestras y los madres y padres del lugar. Ustedes tienen una voz más alta, nos decían. Es decir, Ujú. nosotros éramos Pueden ser más el verdadero escuchados. micrófono, ¿entendés? El verdadero Claro, parlante. a ustedes los van a escuchar. A ustedes los van a escuchar. ¿Y por qué nos van a escuchar? Porque esa es otra pregunta interesante, ¿no? Y dicho esto con todo respeto también por las autoridades, pero el hecho de ir con cierta firmeza y traer detrás la posibilidad de que nosotros habláramos con la prensa nos ayudó mucho. Y de hecho sucedió, de hecho sucedía constantemente cuando, ahora te voy a contar la división de tareas que hicimos, pero el comunicar este tema hace que las autoridades lo miren con un poco más de detalle, Y tengan su... lo estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? El temor de Lo los estamos viviendo. políticos a la prensa, ¿no? Es- Exacto, a la prensa y en este caso también a los medios que se han sí, sí, a distribuido. los medios, claro, sí, sí. Entonces nosotros ahí, Eduardo, quizá esto sea interesante, nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo muy profesionalmente, creamos nuestra visión, misión y dividimos nuestras tareas en 4 ejes, 4 caminos, que son los que hoy respetamos. El primero es comunicación, el segundo es investigación, el tercero es trabajo de campo y el cuarto es incidencia en política pública. Los 4 están unidos. ¿Por qué comunicación primero? Porque cuando vos hablás con el ciudadano argentino medio, ya sea padre, madre, tío, abuelo, alguien tiene alguna persona muy vinculada al sistema educativo y te contestan, la educación de la Argentina está muy mal. Y te lo dicen con convencimiento y con tristeza y Con te, y dolor. te agregan, la educación de mi hijo está bien. Entonces, cuando todos te responden eso, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces empezamos a ser muy, muy puntillosos en la comunicación porque teníamos que convencer al ciudadano argentino de que la educación era un tema, era estratégico y sigue siendo estratégico para el futuro del país. Hoy, lamentablemente, hoy te hablo, Eduardo, acaba de salir un trabajo donde dicen que la educación no ocupa ninguna prioridad y solo te diría que un 5% le da cierta relevancia. Con lo cual tenemos que trabajar mucho en comunicación. Y a mí me impactó en su momento, Manuel, cuando yo me enteré del proyecto que están desarrollando, de alguna manera el título, digamos, como Educar 2050, 2050, ¿no? Sí, Cuando en la Argentina, en la incertidumbre habitual que tenemos, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Enterarme, ver que hay gente que está pensando en el 2050, ¿no? Realmente me impactó y me maravilló además. Pues me parece digamos, muy elogioso. No, no sé, digamos, cómo se te ocurrió o se les ocurrió ese objetivo del 2050 en una Argentina que no sabemos qué va a pasar mañana, digamos. sí, sí, sí. Bueno, a ver, esto nació en el 2007, o sea, el año que viene cumplimos 20 años. Sí. Ya en el 2006 habíamos estado en el Chaco, ¿no? ¿Por qué nació 2050? Porque hicimos una proyección de que cualquier proyecto educativo no iba a tener respuestas inmediatas, no iba a tener resultados inmediatos. Y dijimos, esto merece un seguimiento y a contrario sensu exactamente de lo que vos decís, quisimos ir en contra de la corriente argentina de pensar en el próximo mes. Imagínate que en aquel momento también la situación era delicada, veníamos repuntando económicamente del 2002, pero era compleja, muy compleja.
Y bueno, y hasta mucha gente, me acuerdo de haberlo conversado con Juan Yach, que también nos ayudó mucho, ex ministro de Educación, viceministro de Economía, un tipo que miraba las cosas con mucha proyección, y me dijo, no, 2050 es muy largo. También me lo dijo igual Marcelo Longobardi en algún reportaje en aquel momento. Claro, era Con los dos hablé, impensable eso del 2000. impensable, y con los dos hablé después de un tiempo y me dijeron, pero che, tenías razón, hay que Ajá. apuntar a más largo plazo. Y te diría que uno de los que nos ayudó en esta reflexión fue una persona que murió el año pasado, que es Mario Vázquez, que era presidente en ese momento de Telefónica, donde yo trabajé, y era un tipo que tenía mucha idea de mirada hacia el futuro, o sea que vale la pena recordar Vos ese sabés gran que aporte. quizás me desvío un poco de lo que me interesa que vos hables, pero me remite a una anécdota que la voy a hacer muy cortita. En una época, yo solía escuchar a Rolando Hanglin, que hacía Sí, entrevistas en claro. la radio, en Radio Continental, no me acuerdo, y él tenía una columna que era Argentinos en el exterior. Hace muchos años de esto. Y me acuerdo que habló con un argentino que vivía en Singapur. Ni sé quién era ni nada, pero de lo que me quedó impactado y por eso me impactó el proyecto en el que están ustedes. Él contaba que Singapur es, bueno, yo después me enteré, es una serie de islas y tiene una ciudad, es una ciudad y un país al mismo tiempo, muy de desarrollo muy dispar, ¿no? Muy heterogéneo. Y tenía toda una parte sumamente moderna, actualizada tecnológicamente, etcétera, etcétera. Y entonces dice que en el Parlamento de Singapur estaban trabajando para que de acá a 25 años todo Singapur tuviera el desarrollo que tenía la capital. Y a mí lo que me pasó fue como un ataque de envidia, es decir, la puta madre, estos tipos están pensando de acá a 25 años. Qué maravilla, digamos, que alguien en el mundo esté pensando, quiero hacer algo. Una vez Y, y- leí una y frase, engancho con una pregunta, Eduardo. Vos sabés que estuve en Singapur hace 2 años sí, y el camino central que ellos tomaron para ese desarrollo fue la educación. Y está ajá, en sus billetes, ajá. todavía está diciendo es la educación. Ah, mira vos, Y, te y juro estuve, que no lo sabía, y vas a ver que en nuestra web de Educar 2050 está el reportaje que le hago a uno de los grandes armadores de este proyecto, que es una persona que dirige el Instituto de Formación Docente. Mirá el vínculo, ¿no? Sí, 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 Y él dice, tenemos que plantar árboles a largo plazo y sí. y descansar bajo la sombra de un buen docente que es ese árbol. Sí, hay varias frases, ¿no? Digamos, que apuntan a Sí, eso, ¿no? Digamos, de la posibilidad de sembrar un árbol cuya sombra va a pertenecer a otros, o sea, no exactamente, me va no es para mí, ¿no? exacto. Lo que pasa es que en la Argentina también leí una frase una vez mucho peor que esto, ¿no? Nadie quiere, nadie quiere iniciar una obra que no pueda inaugurar después. Digamos, entonces se inauguran plazoletas, se inauguran rotondas, ¿viste? Pero nadie inicia una obra, digamos, vamos a hacer una ruta, va a tardar 15 años, y entonces, ¿quién la va no la voy a inaugurar yo? No, entonces no la hago, ¿no? Bueno, Eso, Eduardo, ahí creo que tocas el tema central, porque creo, y muchos de nosotros creemos, que justamente no está esa política porque el ciudadano y la sociedad civil no lo exige. Es decir, si nosotros tuviéramos el convencimiento de que la educación es la prioridad, la educación es el camino, no tendríamos la encuesta que está hoy en los diarios, exigiríamos con nuestro voto que la educación sea un tema prioritario. Y hemos hecho campañas a lo largo de estos 20 años en ese sentido, y si bien hemos tenido movimiento, no hemos tenido la repercusión que queríamos. Así que te diría que sí, hagamos el MEA. mira, sin saber esto que vos estás diciendo en este momento, me alegra que aportemos nuestro granito, que me permitas aportar nuestro granito de arena, porque coincido y comparto lo que vos decís sin conocer los números, ¿no? Primero sobre la importancia de la educación y
todo el camino que hay para recorrer, ¿no? Todavía, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ahí quiero contarte algo más. Yo te decía que nuestro primer eje es comunicación, pero se basa en el segundo eje, que es la investigación. Y en la investigación nosotros damos todos los días, desde hace más de 10 años que lanzamos este proyecto, es las noticias del día de comunicación. ¿Cómo está presente esto en los medios? Se llama educación en los medios. Y vas a ver que es muy baja. Sí, es algo así Generalmente, como el viejo centimil, ¿no? Digamos, qué cantidades de centímetros en columnas de los claro, diarios ocupa un determinado tema. Seguro que al- al- En una época algo de... Mirta Legrand ocupaba mucho más que la educación. Manuel, Sí. si bien no es una costumbre nuestra, pero yo creo que el tema lo amerita y lo merece, este, si alguien de los que nos está viendo, se está transmitiendo, quiere acercarse, digamos, quiere colaborar, quiere participar, ¿cómo tiene que hacer? Mira, nosotros tenemos una web www.educar2050.org.ar, que es la vía, el primer paso como para interiorizarse de lo que hacemos bien y con un poquito de detalle y comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos una red de voluntarios grande, tenemos una red también de aportantes importante, porque, como te Aportantes, decía, vos decís, económicamente. claro, porque O sea, llevar adelante este proyecto tiene, necesitan plata. claro, tiene Claro. evidentemente atrás un presupuesto, y nosotros tenemos una red federal de docentes de más de 3.100 docentes de las Ajá, 24 jurisdicciones del país. qué bueno. Y ese trabajo con docentes tiene voluntarios, tiene, te diría, mucha sponsoreo de becas especiales para los docentes, para los directores, para cursos especiales que necesitan. Siempre la campaña de este año se llama Es la docencia, y queremos centrar la reflexión ahí. Un país que le paga tan mal a los docentes y que está desinvirtiendo en educación es un país que no está mirando su estrategia de futuro. Y por eso queremos remarcar en Le, esto, está- y le, creo está- que le están los sac- que nos le están escuchan, sacando ese salvavidas a ese chico que tenía boca exacto, madre. exactamente, te diría que lo estás pinchando, porque en algún momento Claro. se lo dimos. Entonces, creo que la imagen siempre ayuda gráficamente, y es que estamos desinflando lo que en algún momento supimos construir. Te voy a dar solo un dato para que todos tengamos claro. Eh, la Argentina hoy está alrededor del puesto octavo, noveno en Latinoamérica. Sí, éramos los primeros. En Latinoamérica, claro, y en el mundo está siempre en la última cola de las pruebas internacionales. Sí. Las pruebas nuestras, nacionales, indican que aquellos alumnos que llegan al último año de la secundaria, el 85,4%, casi el 86%, no tiene los conocimientos mínimos en matemáticas. O sea, te estoy hablando de ese número, Eduardo, para retomarlo, Es casi tremendo. cerca del 90%. Y Sí, además te digo, sobre los alumnos que llegan al último año de secundaria, sí, hay muchos que no llegan. que no El llegan. desgranamiento es muy fuerte, aproximadamente el 50% no llega. Entonces, cuando tenemos un país que tiene esa información y que además está hoy octavo, noveno en Latinoamérica, cuando en el año 2000 o 2004 éramos los número uno, te duele el alma, porque si esto fuera en fútbol todos lo sabríamos. Si Argentina hoy estuviera octava en Latinoamérica sería casi un escándalo. Eh, Nadie sea noticia de este tema, nos anestesiamos, nos mentimos a nosotros mismos. Y creo que estos datos nos hacen comprender una serie de, digamos, de dolencias que tiene la Argentina, y que las tiene inclusive para pensar en un futuro Sí, rico de recursos naturales, ¿no? vos Pero no de recursos usaste, humanos. hace un rato, usaste una palabra que la quiero traer de nuevo. eh, lo digo lamentablemente, ¿no? Digamos, no hubo un tsunami. No. Es una leve llovizna, digamos. Y, digamos, yo no sé lo que, digamos, me estaba avisando que nos quedan pocos minutos. Espero que esta entrevista contribuya a difundir, a convocar gente. Dos últimas preguntas te quiero hacer.
Dale. o una, digamos, em, que fuera del tema específico, digamos, vos como director o como cabeza de un proyecto que iniciaste, que se te ocurrió, ¿qué le recomendás a alguien que quiera hacer un proyecto, que tenga una idea cualquiera, puede ser esta, otra, de beneficencia o no, digamos? ¿Cómo es tu recomendación? Digamos, ¿qué, qué necesita alguien para emprender algo como sea, digamos? Eh, De acuerdo a tu yo experiencia. te diría dos cosas que van muy de la mano, humildad y resiliencia. ¿Por qué humildad? Porque tenemos esta circunstancia que nos rodea a todos los seres humanos de que creemos que tenemos razón siempre y no la tenemos. Cuando comenzamos un proyecto estamos demasiado enamorados de nuestra idea y tenemos que ser lo suficientemente humildes como para darnos cuenta que la idea puede ser buena, pero que necesita modificaciones, cambios, pulidas, y creo que eso nos viene bien, ¿no? Tener claro que vamos a tener que adaptarla. Y resiliencia porque esto va a contramano quizá de lo otro, estemos convencidos para llevar un proyecto adelante, creo que la convicción para luchar los obstáculos es Sí, fundamental. no son opuestos, digamos, el estar convencido y también tener la capacidad de reflexionar sobre que uno no siempre tiene razón, no son incompatibles, No, 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 no son son incompatibles. colaboradores, digamos, ¿no? Claro, no sentarse en el capricho, ¿no? También Sí, para sí, decir, no, yo soy resiliente, no, hay que saber gestionar sí, nuestros sí. egos. Pero creo que es importante la convicción en el seguir en un proyecto que nos enciende el combustible del alma, ¿no? Manuel, repetime, www. Educar2050.org.ar. Bueno, te agradezco infinitamente, la verdad que No, por favor. aprendí mucho de lo mal que estamos y de que efectivamente cuál es el lugar de la educación. Ya lo decía Sarmiento en su momento, hace muchos años, y habría que retomar ese ejemplo. Y espero humildemente, como dices, humildemente contribuir con esta entrevista a la difusión y a que haya una mayor conciencia, como decía esta mamá, de que la educación es el salvavidas, no de ese chico, de la Argentina, sino por más que baje la inflación, no vamos a salir adelante. Y es más, Eduardo, cierro con esto. Sí, Cuando cantamos el himno y nos emocionamos con libertad, 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 tenemos que saber que no hay libertad sin educación.